Esta semana es la semana famosa, conocida como la semana de acción de gracias. Pero la queremos empezar temprano el domingo, levantando nuestras manos, diciéndole a Dios: Señor, qué bueno eres. ¿Puedes ver hacia atrás este año todas las cosas buenas que Él ha hecho contigo? ¿Puedes ver cómo Él ha estado ahí presente en tu vida? No que todo ha sido fácil, pero Él ha estado ahí. Dios es fiel. Hoy quiero compartir contigo un poquito de historia. Si no conoces la historia de esta celebración tan importante, cuando menos para muchas de las vidas de nosotros, es una celebración importante. Ojalá que todo el mundo celebrara este Día de Acción de Gracias, que es una fiesta nacional aquí en los Estados Unidos. Pero ¿sabías cuál fue el inicio de esta celebración? Déjame recordarte, si no lo recuerdas, cómo fue que empezó todo esto. Fue en el año de 1620, cuando un grupo de peregrinos salieron de Inglaterra en un barco llamado Mayflower. Y en ese barco estaban buscando, primero fueron a Holanda, en búsqueda de una vida diferente, una vida donde pudieran celebrar y practicar su fe, donde nadie les impusiera, ningún estado les dijera: lo tienes que hacer de esta manera. Entonces escapaban del estado de Inglaterra e iban en búsqueda de una tierra donde pudieran expresar esta libertad en búsqueda de Dios. Y llegaron a una tierra en Norteamérica que ahora conocemos como Massachusetts. Y allí llegaron y empezaron a establecerse. Bueno, eso era su intención, aunque les costó mucho trabajo. El primer año murió casi la mitad de todos los peregrinos que habían llegado a Norteamérica. Pero finalmente, gracias a Dios y a la ayuda de una tribu nativa que se llamaban Wampanoag, ellos pudieron subsistir y empezar una nueva civilización. Después de la primera cosecha, en ese siguiente año, los peregrinos organizaron un banquete que duró 3 días. O sea que no eres el único que se avienta esos banquetes. 3 días de banquete para celebrar a Dios y darle gracias lo que Él había hecho con sus vidas. No fue sino al otoño de 1863, durante la Guerra Civil, que el presidente Abraham Lincoln estableció como una celebración nacional. O sea, era de una manera informal que lo habían seguido hasta ese momento, pero en 1863 quedó establecido como era el día oficial para dar gracias a Dios. Y cito textual lo que dijo el presidente: es un día para dar gracias a Dios Todopoderoso de sus bendiciones. Y esto es lo que celebramos en los Estados Unidos de Norteamérica. No sé si tú lo celebras, pero muchos de los que venimos de una tradición hispana, mexicana o de otro país en Latinoamérica, empezamos a adoptar estas tradiciones. Y yo, cuando empecé a conectar con esta tradición, me impactó. Yo, cuando era niño, asistía a una iglesia bilingüe y nos enseñaron estas tradiciones de celebrar el Día de Acción de Gracias. Y me llamaba mucho la atención porque era muy pintoresca. Me llamaba mucho la atención que comían pavo y yo ni siquiera había probado el pavo, ¿verdad? En México estaba yo asistiendo en la escuela y en mi casa no lo celebrábamos. Nosotros celebramos la Navidad, que es lo tradicional en México. Pero fue hasta que me casé y ya viví en California cuando decidí adoptar esta tradición. Porque me di cuenta cuántas cosas había hecho Dios por mí y yo tenía que darle las gracias. Yo tenía que reconocerle. Esta celebración me llamó mucho la atención porque no se trataba de recibir regalos. No era una fiesta en donde el centro era yo. Era una fiesta en donde el centro era Él, Dios. Y nada más nos dedicábamos a comer, a celebrar, pero a darle gracias, a reconocer y a recordar todo lo que había hecho. Y entonces esta cosa me impactó. Es una cena especial en donde tú puedes dedicarle a Él el tiempo. Y volteas hacia atrás y ves y recuentas todas las bendiciones. E inclusive todas las situaciones difíciles, pero de muchas de ellas Él siempre nos saca. Así es nuestro Dios. Quiero iniciar este mensaje orando. ¿Me quieres acompañar?
y simplemente decirle: Dios, muchas gracias, porque puedo reconocer en mi propia vida que eres bueno. Te pido que crees en mí un corazón agradecido, porque no me quiero perder nada, nada de lo que tú haces por mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que me hayas acompañado, cuando menos de corazón, confesando esta oración. ¿Qué es la gratitud? ¿Sabías que es una actitud de corazón? Es una actitud interior que te permite hacer tres cosas. Primero, reconocer. Identificas. Después, valoras. Y después, respondes con aprecio a todo lo que Dios ha hecho por ti, a todo lo que recibes o a todo lo que otras personas hacen por ti. No es algo que solamente dices, gracias, sino que es algo que genuinamente sientes. La gratitud es la respuesta apropiada del corazón hacia la gracia y la bondad de Dios. Nada más que no sé si lo has notado, pero no todos o no todas las veces mostramos un corazón agradecido. No siempre estamos allí. Y Jesús lo notó. Jesús habló al respecto y hoy quiero compartirte un poco de esto. Si vamos a Lucas capítulo 17, vas a encontrar en Luke chapter 17, vas a encontrar ahí un pequeño pasaje en donde Jesús se encuentra caminando hacia Jerusalén. Y en ese caminar pasa entre dos ciudades, Samaria, que era una ciudad extranjera, y Galilea, que era parte de Israel. Curioso, porque había una gran diferencia entre estas dos ciudades, en su manera de pensar, en su manera de buscar a Dios. Y en ese trayecto Jesús se encuentra con 10 leprosos. Dice el pasaje: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aconteció que Jesús, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró de rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tal vez no logramos entender la importancia de estas sanidades que Jesús estaba haciendo, porque la lepra en aquel entonces, en esos tiempos, era imposible sanarla a través de los medios científicos o médicos que tenían en el momento. No había sanidad. De hecho, no tan solo era una enfermedad incurable y muchas veces mortal, también era una enfermedad muy penosa porque marginaba a las personas. De acuerdo a la ley judía, los que padecían de lepra eran enviados fuera de la ciudad. Tenían que vivir fuera, sin contacto con sus seres queridos, sin poder reunirse con los demás, y cuando se comunicaban por alguna necesidad, como en este caso, tenía que ser de lejos, a distancia. No podían tener contacto físico con nadie porque era muy contagiosa. Era una enfermedad muy penosa. Entonces, cuando el doctor Lucas, quien escribe este pasaje, este testimonio de lo que hizo Jesús, nos narra, decía que mientras que los leprosos, estos enfermos, obedecían yendo a ver al sacerdote, porque de acuerdo a la ley, el sacerdote era el encargado de revisarlos y de dictaminar si eran o no sanos y si podían reincorporarse a la comunidad, a su vida normal. Por eso les mandaba Jesús: vayan con el sacerdote, para que él confirme que ustedes son sanos y entonces puedan tener una vida normal. Jesús no estaba nada más sanando sus cuerpos, sino también estaba sanando su vida completamente. Pero al regresar a esa vida normal, muchos se olvidaron de Jesús. A veces toma una lepra,
un reto difícil, casi imposible para mantenernos conectados con Dios, porque cuando desaparece el problema, desaparece nuestra búsqueda de Dios. Estos hombres todos habían pedido ayuda, pero solamente uno regresó a dar las gracias a Jesús. Me imagino que cuando estaban dándose cuenta que estaban sanos, unos dijeron: voy por fin a abrazar a mi familia porque no los he podido abrazar. Por fin voy a regresar con mi esposa porque hace tantos años que no la veo. Oh, voy a ir a mi restaurante favorito, voy a echarme unos tacos porque hace mucho que no podía hacer eso. Algo les llamaba más la atención que regresar y agradecer a Jesús. Cuando leí este pasaje me pongo a pensar, la verdad es que a veces no son las circunstancias las que producen humildad en nosotros. Simplemente revelan lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. No se trata de que te llames cristiano o que digas yo creo en Dios o que vayas a la iglesia o cualquier otro título que nos pongamos, sino que las pruebas difíciles o los momentos de éxito y de gloria nuevamente muestran lo que realmente hay adentro de nosotros. ¿Has notado que cuando hay problemas bien difíciles, hasta el ateo te dice: ay, ora por mí? Pues no, que no crees. O tal vez nosotros podemos estar en una situación de mucho éxito, de que va tan bien las cosas, las finanzas van bien, los negocios van bien, mi salud está bien, mi familia va bien, y entonces me vuelvo arrogante, me vuelvo egocéntrico, me vuelvo soberbio. A veces peor que alguien que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué hay detrás de una persona agradecida? ¿Tú lo sabes? La Biblia nos revela algunas cosas que podemos encontrar, que nos enseña cómo podemos ser más agradecidos, cómo se puede formar esta gratitud en nosotros y en los demás. Ya que te tengo cautivo aquí, te lo voy a decir. En primer lugar, la gratitud se aprende. Sí, la gratitud se aprende. ¿Ya se te olvidó cuando eres niño que tuviste el privilegio de ser educado a la antigua, lo que muchas veces ahora no se permite? Había algo que se llamaban modales. ¿Sí recuerdas? Estos principios están a punto de la extinción, en donde mamá te decía, cada vez que vayas a comer en un lugar donde no es casa, o en la misma casa, cuando comes, cuando te sirve, ¿qué se dice? Gracias. Nos enseñaban casi a la fuerza. Cuando recibías un regalo y lo abrías, y de niño, y era ropa, o sea, ¿qué le decías? Te enojabas, ¿no? ¿Cuál como ropa a un niño? Y tu mamá, di las gracias. Mamá, pero no me gusta. Es más, no es de mi talla. Se dice gracias. Y nos enseñaban a dar las gracias. Me acuerdo cuando le decían a mi mamá, qué guapo está tu hijo. Me decía, ¿cómo se dice? Gracias. Somos enseñados a valorar a las personas, a ser agradecidos con lo que nos dan o con lo que dicen sobre nosotros. Pero ¿sabes qué? Muchas veces también los papás, así como son responsables por tener un hijo agradecido, también somos responsables por criar hijos mal agradecidos. Es la verdad. Tal vez pensamos, si no le digo que diga gracias, si no le enseño a ser humilde, lo voy a hacer más fuerte. Lo voy a hacer superior a los demás niños. Va a tener una ventaja, en realidad va a tener una desventaja. Los papás nos podemos equivocar en no fomentar la gratitud en nuestros hijos. La gratitud se enseña, pero la ingratitud también. ¿Sabes que de acuerdo con estudios de psicología, ha sido estudiado bien ampliamente este tema de la gratitud? Y la ciencia dice que la gratitud ayuda a los niños a tener mejor autoestima, a poder autorregular sus emociones, ser más pacientes. ¿Alguien tiene un niño impaciente? Enséñale gratitud. A tener menos ansiedad, menos depresión. Les ayudas a tener la capacidad de ver lo bueno a su alrededor y a ser empáticos y a tener mejores relaciones con las demás personas. Todo esto produce la gratitud. Cuando tú les preguntas a tus hijos, ¿quién te ayudó? ¿Quién participó en lo que tú estás haciendo? ¿Cómo te sentiste de que te ayudaran? ¿Cómo te sentiste que hicieran algo por ti?
¿Cómo te sentiste de que dieran algo a tu vida o te dieran algo a ti? Y después, cuando les preguntas, ¿y cómo vas a hacerle? ¿Qué vas a hacer para agradecerlo? Cuando haces esto o cuando te lo aplicas a ti mismo, empiezas a fomentar una gratitud auténtica. Una gratitud que es enseñada, que no dice gracias nada más porque así se dice, sino porque es genuina, porque es real. Las actitudes y las palabras que nosotros como papás enseñamos impactan la vida de nuestros hijos. Tú estás fomentando gratitud o ingratitud. No importa si tus hijos tienen 5 o 50. Seguimos siendo un modelo, seguimos siendo un ejemplo para las siguientes generaciones. Esto ya lo sabían en la antigüedad. En la Biblia hubo un líder de alabanza, un adorador. Era el mero de adoración. Se llamaba Asaf. Y Asaf era el líder de alabanza en el templo cuando David era el rey. Era cuando la gloria de ese templo estaba en su máxima expresión. Y Asaf cantaba lo siguiente. Vamos a contar, Salmo 78, escrito por el rey Asaf, por el adorador Asaf. Decía, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Dios y su poder y las maravillas que Él hizo, para que pongan en Dios su confianza. El objetivo era que las siguientes generaciones supieran de las cosas tan grandes que Dios había hecho por ellos, por sus padres, para que buscaran a ese Dios, para que reconocieran a ese Dios y para que agradecieran a este Dios. Esta misma actitud de enseñar a las siguientes generaciones y de establecer un recordatorio fue la actitud de los peregrinos del principio. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a establecer una comida y un día de celebración para reconocerle al rey, para reconocerle a Dios. No vamos a olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. No vamos a dejar que mis hijos se olviden de lo que Él hizo por ellos también. Esa es la tarea que yo me he dado. Ser agradecido y enseñar gratitud. También, otra cosa que aprendí al leer este pasaje es que la gratitud despierta el reconocer la gracia de Dios en mi propia vida. Otra vez, la gratitud despierta el reconocer la gracia de Dios. Uno puede pensar, cualquier persona puede ser agradecida. Y es cierto, conozca a Dios o no conozca a Dios. Pero cuando conoces la gracia de Dios, cuando entiendes la grandeza de lo que Dios hace por ti y quién es el que lo hace, tu actitud de gratitud sube a otro nivel, cambia tu perspectiva y mueve tu vida. Te voy a decir algo que no te va a gustar, pero espera, todavía no. La palabra gratitud y la palabra gracia tienen la misma palabra original en común, que es gracia. En el griego, charis o caris, que es regalo, favor inmerecido. Entonces la gratitud es reconocer que hemos recibido algo que no merecemos, algo que no teníamos, un regalo. Eso es la gratitud, el reconocimiento. Muchas veces las personas que no creen en Dios piensan que es la ignorancia la que te hace que atribuyas a Dios todas estas cosas buenas, cuando en realidad es la ignorancia es la que hace que ellos no reconozcan que todo lo bueno en sus vidas proviene de Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:17, todo lo bueno, todo lo perfecto que se desciende de lo alto, del que creó todas las luces de los cielos y que nunca cambia ni varía como la sombra. Ese es Dios. Ese es el que te rodea de favores y de misericordias. La gratitud es la esencia de nuestra relación con Dios, porque te permite reconocer, número uno, que somos su creación. Dice la Biblia en una parte que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. También nos ayuda a entender que dependemos de Él completamente. Sin Él nada podemos hacer. Su gracia nos ha reconciliado a través de la fe en el don que Él nos dio, en el regalo, en la cruz de Cristo Jesús. Su amor y aceptación nos da valor.
nos da una autoestima correcta, que nos ayuda a entender que no somos más que los demás, pero tampoco somos menos. Y somos únicos, especiales, porque no hay nadie igual que tú. Eres amado incondicionalmente. Eso es lo que nos enseña el mensaje del Evangelio. Dejas de pensar que mereces todo y puedes valorar a las demás personas por quienes son, porque tienen la imagen de Dios en sí mismos, como todos los demás. Y estás dispuesto a hacerte vulnerable y no te escondes en esas máscaras que tratan de proyectar una persona que tú no eres. ¿Sabes por qué? Porque te sientes libre y valioso en Jesús, porque te sabes valioso en Él. Eres libre para ser tú mismo. Recuerdo que cuando yo escuché este mensaje por primera vez, y no tan solo lo escuché, porque tal vez lo has escuchado muchas veces, pero cuando yo lo escuché y lo recibí de veras, el mensaje del Evangelio, de lo que Él me ofrecía, de cómo me veía a mí, entonces reconocí mi dependencia de Dios. Pude ver el valor que yo tenía ante sus ojos, y a partir de ese momento su opinión fue lo más importante. Y eso me ayudó mucho, porque cuando yo conocí a Jesús fue en el tiempo de la secundaria o de la junior high. ¿Alguien recuerda esos momentos tan hermosos del junior high o de la prepa? En donde solamente la ayuda de Dios te puede ayudar con ese campo de batalla que es esa etapa de los jóvenes, porque ahí es donde vienen las comparaciones, las duras críticas, el bullying y los menosprecios. Ese es el ambiente que tienen que librar los jóvenes. Y para mí fue transformador el hecho de que yo podía fortalecerme en Dios y ver la vida de una manera diferente. Podía ver cómo es que las personas más inseguras eran las que más atacaban a los demás, porque estaban buscando sentirse aprobadas. Tenían una sed de aprobación y de validación que trataban de encontrarla de una manera equivocada, a costa tuya. ¿Sí lo recuerdas? ¿No recuerdas a nadie? Entonces alguien ha de estar acordándose de ti. Estas conductas todavía las podemos llevar como adultos, como cristianos también. Nos comportamos como adolescentes sin Dios porque no entendemos o no hemos recibido la gracia que Él nos ofrece. Recuerdo que una vez mi hija Natalia, que estaba justamente en high school, se inscribió en una clase que era para cantar en el coro. Y después de un tiempo vino a quejarse con nosotros y nos decía: papá, pero es que nos ponemos a practicar y no me ponen al momento de participar. No estoy participando, me están dejando fuera. Y bueno, se nos hacía raro. Y una vez le preguntó a la maestra: ¿qué está pasando? ¿Está todo bien? Lo que pasa, le dijo la maestra, es que no te pongo ahí al frente porque distraes a los niños, a los hombres. Entonces fuimos, ya que escuchamos eso, Liz y yo fuimos a platicar con la maestra para hablar y tratar de aclarar las cosas o por qué estaba sucediendo esto. Y ahí, al hablar personalmente con ella, me pude dar cuenta que con su actitud estaba mostrando que ella no había recibido esa gracia que tanto necesitaban los jóvenes. Su madurez y su actitud era la misma que sus alumnos. Qué triste poder mostrar como cristianos una actitud de esta, ¿no? Que no hemos recibido la gracia de Dios. ¿Cómo un maestro que dirige la adoración a Dios está enseñando a sus alumnos a agradecer a Dios, no muestra gracia hacia sus alumnos? Cuando reconoces la gracia de Dios, los demás pueden ver la gracia de Dios en tu vida. Porque sale, porque brota, porque es natural. Cuando Jesús sanó a esos 10 leprosos, fue al samaritano, al extranjero. Ese extranjero fue el que reconoció la gracia de Dios. El que no podía entrar al templo, el que no podía entrar a las sinagogas. Los samaritanos tenían otro templo. De acuerdo con los judíos, los samaritanos estaban mal completamente porque se habían apartado de la ley de Moisés. Y sin embargo, solamente el samaritano había mostrado gracia. Así que cuidado, no por el hecho de decirte cristiano, yo soy discípulo, voy a la iglesia.
Eso no quiere decir que hayas recibido la gracia o que estés mostrando la gracia de Dios. El conocer a Dios íntimamente se manifiesta el estar profundamente agradecido por lo que Dios ha hecho por ti, pero también por lo que las demás personas son y hacen. Valoras a las personas. Cuando los peregrinos celebraron ese primer día de acción de gracias, ya habían perdido el 50% de los que habían llegado con ellos. Para ellos, el día de acción de gracias no era un simple banquete, no era una celebración de la cosecha, era una celebración de que Dios los había conservado con vida, de que Dios estaba con ellos. Era algo grande, era algo significativo, no era una cena más de los holidays, no era una cosa pequeña. Su perspectiva de la gracia se había amplificado. Por último, así que despierta. Por último, lo que pude aprender de la gracia es que el Señor está atento a tu respuesta. Jesús preguntaba: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los judíos, los de mi equipo? ¿Dónde están los que sí van al templo, los que van a la sinagoga, los que saben la ley de Moisés, los que van los domingos a la iglesia? ¿En dónde están agradeciéndome? También él tenía una expectativa de los que habían sanado. No es que Dios esté sediento de esa validación. Ay, Señor, qué bueno eres, porque Dios lo necesita escuchar. Sino que Dios sabe que nuestro corazón tiene que manifestar un cambio, tiene que manifestar una respuesta ante su bondad, hacia sus acciones sobre nuestra vida. Te decía que te iba a decir algo que no te va a gustar, pero también es necesario escuchar esto. Mira lo que dice Isaías al pueblo de Israel. Y también se lo dice a la iglesia de hoy. Isaías 1 del 2 al 4. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Ouch. Dios también le dijo al profeta Miqueas 6:8: se te ha mostrado, Miqueas, lo que es bueno. Se te ha dicho lo que Dios espera de ti, que hagas lo correcto, que ames la misericordia y que seas humilde con Dios. Esta humildad que Dios espera de nosotros se manifiesta sencillamente en gratitud. Cuando eres humilde, respondes al bien recibido. ¿No es cierto? Una persona humilde, hay una acción, la persona lo reconoce, lo valora y responde adecuadamente. Eso es lo que Dios espera de tu corazón y de mi corazón. Y así como lo espera que lo hagas con Él, lo espera que hagas con las demás personas, por pequeño que sea. Porque cuando tú muestras aprecio a lo que los demás hacen, estás sembrando en sus vidas la gracia de Dios. Valora las acciones, las aportaciones de los demás. Ahí estás mostrando el amor de Dios. Un corazón agradecido no es egoísta. No se centra en sí mismo, en nada más en recibir, sino busca el dar. Entiende que tenemos la necesidad de Dios, así como el valor de las demás personas. Jesús le dijo al hombre que había regresado para dar gracias: vete, tu fe te ha salvado. La gratitud ejercita tu fe, honra a Dios y sana tu vida. Creo que tenemos que ser más agradecidos, ¿no lo crees? Ya sé, siempre va a haber alguien que puede decir o puede pensar: pero ¿cómo voy a dar gracias si este año me fue de la patada, de la cachetada? Dicen algunos. Mira mis circunstancias, ve todo lo que perdí, ve mi cuenta de banco cómo está. ¿De qué voy a dar gracias? Y siempre podemos compararnos con alguien que va a tener menos que tú o le fue peor que a ti. Pero también te puedes comparar con alguien que le fue mejor que a ti. Pero de todas maneras, todos tenemos la misma oportunidad de elegir nuestra actitud y nuestra respuesta.
¿Qué te ha detenido a ti de contemplar todo lo bueno que Dios te ha dado este año? De enfocarte en eso. Y no enfocarte en todas las cosas que seguramente han dado vueltas en tu mente. Ay, este año no lo logré. No logré este negocio. No logré la venta. No compré mi casa. No pude acabar de pagar el carro. Ponle tú ahí lo que tú quieras. Siempre hay un pero. Pero te voy a decir algo. Podemos tomar la actitud correcta. Te quiero platicar acerca de mi primo. Mi primo se llama Werner Aguilera Bandín. Werner tuvo grandes retos en su vida. Mi primo nació con una enfermedad congénita que producía atrofia muscular progresiva, degenerativa, lo que llevó su vida a estar ligada a una silla de ruedas. Perdió a su papá contra el cáncer, cuando él era todavía un niño. Y después de esto, con el gran apoyo de mi tía Yolanda y de mi primo, su hermano Hugo, luchó por salir adelante en la vida. Werner se graduó como psicólogo y por 20 años se dedicó a dar pláticas motivacionales. Y le ayudaba a los demás a aceptar su situación y a estar agradecidos. Él escribió un libro que se llamó Tú puedes ser feliz más allá de una silla de ruedas. Ahí narra su experiencia y buscaba inspirar y ayudar a otras personas que vivían situaciones similares. La actitud de Werner le llevó a inspirar a muchas personas que vivían situaciones similares. Hasta el año pasado que él se fue con el Señor a sus 46 años. La vida de Werner me inspira. Porque podía darse cuenta de que Dios era bueno y de que había circunstancias buenas en su vida, a pesar de todas las demás que son malas. Así que el día de hoy, yo te quiero invitar a que te renueves en tu actitud de corazón, a que tengas una disposición genuina y sincera de darle gracias, de estar buscando para contar todo lo bueno que tienes en tu vida. Voltea a tu alrededor, voltea hacia atrás y voltea hacia el frente. Y en lugar de pensar todo lo que no es, piensa todo lo que puede ser. Porque mientras tengas vida, Dios está contigo para apoyarte. Así que agradece a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno.